Hola, bienvenidos sean a este video. Hoy toca hablar de un videojuego indie con bastante reconocimiento, The Binding of Isaac. Este juego fue creado por Edmund Macmillan, también conocido por otros juegos indie a su nombre. The Binding of Isaac comenzó como un juego en Flash en el 2011. Luego obtuvo una expansión añadiendo más objetos, niveles, jefes y demás. A Edmund le agradó la idea de ir añadiendo contenido paulatinamente, pero el motor Flash ya estaba mostrando sus limitaciones. No podían haber muchos objetos en pantalla, no había muchas sinergias, ni siquiera tenía soporte para jugar con control. Sin embargo, la compañía Nicalis le ofreció a Edmund traer The Binding of Isaac a consolas, pero para eso debían reprogramar el juego completo en un motor nuevo, incluyendo el contenido original del juego, más su expansión Warp of the Lamb, y un montón de contenido extra también. Y de ahí apareció The Binding of Isaac Rebirth, que es el juego que reseñaremos hoy, junto con sus dos expansiones hasta la fecha, Afterbirth y Afterbirth Plus, que están en las siguientes plataformas, y yo lo tengo en Steam. Así que echémosle un vistazo a The Binding of Isaac Rebirth, Afterbirth y Afterbirth Plus. Comenzando con el apartado visual, es genial. Posee un estilo muy caricaturesco, mezclando lo tierno con lo grotesco. Sello característico que se ve en todos los juegos de Edmund, estilo que me encanta. Además, a diferencia de la versión de Flash, aquí el juego va a 60 FPS, a menos que tengan un PC deplorable. Mi única queja es que a veces al haber muchas cosas en pantalla el juego se ralentiza. Pero eso es raro, y me refiero a cuando tienes tanta suerte que obtienes una build OP donde llenas la pantalla de balas y explosiones, cosa esperable. En cuanto a la música, hay debates debido a que el soundtrack de la versión de Flash y la de Rebirth son muy diferentes. La del original es más melódica y calmada, teniendo más un aire oscuro, por eso a muchos les gusta más esta banda sonora. Posee buenos temas, me encanta especialmente cuando te enfrentas a Mob Hearts e Ellipse, pero me gusta más el soundtrack de Rebirth, hecho por Ridiculon, el cual creo calza más con el juego. Posee temas ambientales como en las cavernas y la catedral, pero es más instrumental y enérgico, con mucha batería y guitarra eléctrica, especialmente al enfrentarse con jefes. Bueno, vamos a la historia. Antes que nada hay que hablar de la narrativa del juego. Si bien posee cutscenes, estas más que nada son para los diferentes finales que puedes obtener en las runs y el prólogo. No hay diálogo ni cutscenes in-game, excepto esas animaciones rápidas que son pesadillas que tiene Isaac entre niveles. El juego cuenta su historia mediante lo mencionado antes, más los objetos que te pueden salir en el juego. Estos también dan información acerca de los eventos del juego y está muy bien hecho. Pero ¿de qué trata la trama? Isaac Moriah es un niño de 5 años que se crió en una familia cristiana. Su padre, si bien era alguien que en su rol paterno cumplía bien, era un adicto al juego y posiblemente al alcohol también. La madre de Isaac, por otro lado, no solo el juego nos muestra que ella se automedicaba,
sino que también deseaba tener una niña, pero nació Isaac en su lugar. No se sabe si ella llegó a existir, pero la madre sufrió un aborto o simplemente nació Isaac en lugar de una niña. Debido a que el juego muestra cosas como fetos con cruces en los ojos y un colgador de ropa, instrumento muy conocido en abortos ilegales. El hecho es que la madre de Isaac no estaba feliz con tener a un varón, llegando a no mostrarle mucho afecto a su hijo, excepto cuando lo vestía de niña. Sí, la madre trasvestía a su hijo para tener a esa niñita que siempre quiso, que le trajo consecuencias a Isaac, como bullying por parte de otros niños. Esto fue la gota que derramó el vaso, creando una discusión entre los padres de Isaac causando un divorcio. Y como es común, la madre se quedó con la custodia. Aquí es donde ocurre el prólogo, Isaac siendo atacado por su madre con un cuchillo porque una voz misteriosa le dijo a ella que atacara a su hijo, pero al final una Biblia cae salvándolo. Esto último, claro, no ocurre, eso fue en la imaginación de Isaac, pensando que solo Dios podría salvarlo. Mi gran duda acá es, ¿la madre nunca atacó a Isaac con un cuchillo? ¿O lo hizo pero volvió en sí antes de cometer un error fatal? En fin, Isaac se ve a sí mismo como el culpable de todas las desgracias en su familia. La pelea de sus padres, la tristeza de su madre, si tan solo él hubiera sido mujer, nada de esto hubiera ocurrido. Por lo que Isaac decide encerrarse en un cofre, esperando que la falta de aire lo mate. Lo cual esta luz en el ending de Mega Satan no tiene sentido. Si entra luz puede entrar aire. Detalle que se le pasó a alguien, ups. Aquí es donde ocurre todo el juego, Isaac recorriendo dungeons y enfrentando enemigos. Todo ocurre en su mente mientras está perdiendo la vida en el cofre. Mientras, la madre de Isaac al ver que su hijo no está, sale a buscarlo, sin saber que nunca salió de la casa, para al final darse cuenta que su hijo murió por falta de oxígeno dentro del baúl. Y Isaac termina en el purgatorio, lugar de la religión cristiana donde uno va a expiar sus pecados para después ir al cielo eventualmente. ¿Qué más hay que decir? The Binding of Isaac es de las historias más depresivas y trágicas que he visto en un videojuego. Nadie tiene un final feliz aquí. Es simple, pero está muy bien hecha. También me agrada que este juego no se reduzca a ser porno tortura, que es mostrar un montón de cosas atroces que le ocurren al protagonista porque sí, para aparentar ser madura. The Binding of Isaac posee la suficiente modestia y sutileza para efectivamente quedarse en ser una historia trágica bien contada. Tengo mis quejas, como que no sepamos mucho del padre de Isaac, y que hay ciertas cosas que se dejan a interpretación, pero muchas de estas no terminan afectando casi nada a la trama principal, por lo que es perdonable, al menos bajo mi juicio. Por eso considero que no es perfecta, pero sí es genial. Vamos con el gameplay. The Binding of Isaac es un roguelike, o sea, un juego donde recorres dungeons generadas de forma aleatoria. Este género fue creado hace mucho tiempo, sin embargo, The Binding of Isaac añadió un giro a la fórmula. En lugar de tener combates por turnos, este añadió un combate en tiempo real. Isaac dispara lágrimas en 4 posibles direcciones, y puedes colocar bombas que no solo dañan enemigos, este también, pero además puede destruir obstáculos e incluso revelar habitaciones secretas. Para avanzar, el juego posee pisos, donde debes encontrar al jefe, vencerlo y proseguir al siguiente piso aleatorio. Cada piso también posee cosas como habitaciones del tesoro, donde encuentras ítems para mejorar tus stats o conseguir una habilidad nueva. También hay tiendas, porque sí, hay monedas que consigues por ahí y puedes comprar objetos. Existen otras habitaciones como una arena donde vences enemigos para conseguir cosas como cofres, bombas, llaves, etc. Y otras habitaciones raras como una biblioteca con libros que son active items. Hora de hablar de lo más importante del juego, su sistema de upgrades. Los ítems lo son todo aquí básicamente. Muchos están ahí para contribuir a nivel narrativo, dándote pistas sobre la historia del juego, y otros son easter eggs con referencias a otros juegos e incluso películas.
Hay objetos como corazones para recuperar vida, Soul y Blood Hearts, que es el equivalente a armaduras, HP extra que tienes para aguantar golpes, llaves para abrir puertas y cofres dorados, bombas y monedas. Todo esto lo encuentras ya sea en una habitación porque tenía un cofre o te lo dan como recompensa al vencer a todos los enemigos de una habitación, en arenas, etc. Luego están los trinkets, que son ítems que te dan alguna habilidad pasiva y solo puedes llevar uno a la vez. Active Items, que solo puedes llevar uno a la vez, activan algún efecto especial con el presionar de un botón, pero estos requieren recargarse para volver a usarlos. También cartas, píldoras y runas, que son de un solo uso y te dan algún efecto dependiendo de cuál tengas. Me agradan las cartas y las runas porque sus efectos siempre son benéficos. Las píldoras por el otro lado, su efecto puede ser bueno o malo, y no lo sabes hasta que la usas. Y cambian entre runs también. En una run puede que la píldora roja con blanco te dé Tears Up para disparar lágrimas más rápido, y en otra run sea Held Down, reduciendo tu HP, por lo que no es algo que use muy a menudo. Finalmente están los ítems que son upgrades permanentes durante la run. Objetos que aumentan tu salud, mejoran o cambian tus lágrimas o derechamente haces otras cosas para atacar, etc. Hay un montón. Estos aparecen en tiendas, en habitaciones del tesoro, incluso al vencer a jefes. Además de que existen los Devil Deals y Angel Deals. Al vencer al jefe de cada piso, una puerta puede abrirse dependiendo de ciertas condiciones. Los Devil Deals te dan objetos poderosos a cambio de salud, mientras que los Angel Deals son gratis, pero solo puedes tomar uno, mientras que los Devil Deals puedes tomar todos los ítems que te salgan si quieres. Si tienes el HP suficiente, claro. Volviendo a los ítems, lo mejor de estos son sus sinergias. Por ejemplo, está Triple Shot para lanzar 3 lágrimas a la vez por disparo. Luego está Brimstone, que reemplaza tus lágrimas con un láser de sangre. Sin embargo, si consigues ambas en la misma run, en lugar de reemplazar a la otra, se combinan, lanzando 3 láseres de sangre al atacar. Otro ejemplo es Soy Milk. Reduce tu ataque pero lanzas lágrimas mucho más rápido. Después tienes Technology Zero, que añade electricidad entre tus lágrimas. Y sí, puedes combinar ambas. Y no se reduce solo a 2 objetos, puedes añadir también Triple Shot para mejorar aún más la sinergia. Combinaciones así hay varias, para mí esto es lo más divertido del juego, jugar una run y ver qué objetos pueden salir para ver cuál termina siendo mi build durante esa partida. Eso sí, hay sinergias malas, cosas que de hecho pueden arruinar tu run por completo, como Dr. Fetus y Tiny Planet. ¿Cómo chucha golpeas a enemigos con esto? Es más, hay objetos que no se combinan con otros. Por ejemplo, Mom's Knife, un ítem sumamente bueno, pero que a muchos no les gusta, porque casi no posee sinergias. Technology Zero, Splash Damage, Jacob's Ladder y muchos más hacen nada si tienes Mom's Knife. Y por desgracia, muchas de esas cosas las aprendes por prueba y error. The Binding of Isaac no te dice qué hacen los objetos hasta que los tomas, y aún así solo algunos te dicen los stats que aumenta, pero los que añaden efectos a tus lágrimas y cosas así, no lo sabes hasta que los tomas, o los investigas en la wiki. Me gustaría que el juego añadiera una descripción a los objetos diciendo qué hacen antes de tomarlos, como otros juegos del género que salieron después. Aún así, no por nada este juego es tan adictivo, es bastante simple a nivel de jugabilidad, sumado a su aleatoriedad en enemigos, niveles, ítems, etc. Le añade un valor rejugable muy alto. ¿Te fue mal en una run teniendo ítems no muy buenos? Quizás en la siguiente me salgan mejores ítems y termine la run desbloqueando cosas. Porque sí, como buen roguelike, el elemento de la suerte es uno muy a tener presente. Al vencer a los enemigos de una habitación puedes obtener ítems, nada o una bomba troll, literalmente.
Puede que obtengas ítems raros y poderosos, o que nunca te den siquiera aumento a tu daño. Y hay jefes que son buenos tanques de vida. E incluso puede que no te salga ni una sola llave durante un piso, haciéndote imposible entrar a la habitación del tesoro de ese piso si tienes muy mala suerte. Lo bueno es que Rebirth no es un juego muy difícil. Incluso si tienes una mala run, si posees buena habilidad, completarla no es tan tedioso. Repito, en Rebirth. Después llegaremos a las expansiones. Otra cosa interesante son las transformaciones. Si obtienes ciertos ítems en la run, Isaac obtendrá una transformación que le dará habilidades benéficas. Existen mejores transformaciones que otras y algunas más difíciles de obtener que otras, pero aún así, otro elemento cool a tener en cuenta en una run. Los enemigos y jefes son algo mixto para mí. Me encantan por el hecho de que hay 3 tipos, cosas que Isaac odia: moscas, murciélagos y mierda. Si hay enemigos así literalmente. Porque Isaac al parecer sufriría del síndrome del intestino irritable. Enemigos que son muy similares a Isaac, viéndose a sí mismo como alguien malvado. Y figuras religiosas debido a su crianza cristiana. En cuanto a jugabilidad, hay algunos enemigos que son buenos, otros algo molestos y otros que de verdad detesto. Hay enemigos básicos, otros que solo puedes atacar desde atrás, y otros que son inmunes excepto en ciertos momentos, haciendo que debas esperar sin hacer nada por harto rato. Si recuerdan mi video anterior sabrán que detesto eso. Mismo caso con los jefes. Algunos son geniales y muy divertidos, reconocer patrones, esquivar balas, y otros molestos porque pasan la mitad del combate sin poder hacerles daño. Skullets es la mayor ofensa en ese aspecto. No solo pasa gran parte del combate bajo el suelo, pero además solo lo puedes dañar en la cola, que expone casi nunca. Es molesto como el carajo. Tomaré a Delirium 10 veces antes que a Skullets y su combate aburrido. Los enemigos y jefes son random dependiendo del piso. A medida que avanzas en la run, el piso cambia y te pueden salir enemigos y jefes más y más difíciles. Con los jefes hay excepciones, como que Mom siempre aparezca en el piso 6, Satan siempre en Sheol, Blue Baby siempre en The Chest, etc. También el daño que sufres aumenta. En los primeros pisos solo tomas medio corazón de daño, salvo excepciones. Pero después, desde el útero en adelante, recibes un corazón completo de daño, porque ya saben, curva de dificultad. Además, posees diferentes personajes. Partes con Isaac y a medida que completas requisitos, desbloqueas a más y más personajes. Según el lore del juego, cada personaje representa un lado de Isaac. Maggie, la niña que su madre siempre quiso, Azazel porque se ve a sí mismo como un demonio, Judas al verse a sí mismo como un traidor, etc. Cada uno posee stats diferentes y hasta parten con algún ítem para tener ventaja, lo cual hace que algunos sean mejores que otros, pero si quieren completar hartas cosas deben usarlos a todos. Al completar runs y vencer a ciertos jefes con diferentes personajes, desbloquean ítems para futuras runs, ítems iniciales para ciertos personajes, etc. Y también desbloquean más cosas al jugarlo en normal o hard. La diferencia entre ambos es que en hard puede que te salgan enemigos más difíciles, obtienes menos recompensas como llaves, bombas, etc. Y también eres más propenso a las maldiciones. Las maldiciones apestan. En resumen, al comenzar cada piso hay una chance de que un efecto malo te afecte por todo el piso. Algunos son soportables, como no ver tu salud o el minimapa, pero otras maldiciones son... Curse of the Darkness, sí, oscuréceme la pantalla, cool. Curse of the Labyrinth, hagamos que al pasar de una habitación a otra haya chance de teletransportarte a una parte aleatoria, cosa genial cuando debes hacer backtracking. La que más odio es Curse of the Blind, no puedes ver los objetos en pedestales. Sí, hagamos que el jugador elija a ciegas, quizás dándole un ítem que arruine su build. No tienen idea lo molesto que es conseguir un Devil Deal como recompensa por no recibir daño en todo el piso y...
al menos las píldoras te pueden dar efectos benéficos y también tienes la opción de no ocuparlas si quieres, para no correr riesgos. Las maldiciones, no. Si te ocurren es por mala suerte y siempre son malas, un completo incordio. Hablando de incordio, vamos a los desafíos. Aquí tienes runs personalizadas con algún tipo de reto específico, como partir con ciertos ítems, pero no tener habitaciones del tesoro. Por ejemplo, algunos son divertidos, con retos interesantes, y otros son un cacho, no tanto por su dificultad, sino por ser aburridos. Beans, no puedes usar lágrimas y dependes de bombas y este active item que se usa para envenenar, para atacar a los enemigos. Hay harto tiempo perdido en este desafío, siendo de los más aburridos. Finalmente, para acabar Rebirth, no soy muy fan de que los Devil Deals sean tan OP. No solo los Angel Deals no dan objetos tan buenos comparados con los Devil Deals, pero aparte, hacer que un Angel Deal aparezca es otra cosa. Si quieres un Devil Deal, tienes un 100% de chance la primera vez de que aparezca en una run, si completas un piso sin recibir daño, exceptuando Soul y Bloodhearts. Listo, eso es suficiente para garantizarte un Devil Deal. Los Angel Deals, no solo debes ignorar los Devil Deals, porque si tomas sus objetos no te salen después habitaciones de ángel, pero además, al menos en Rebirth, creo no había chance de aumentar Angel Deals al 100%. Para aumentar esa chance hay ciertas acciones que puedes hacer, pero aún así no es mucho. Y aparte, creo siempre se calcula primero la chance de Devil Deals, por lo que si tienes mala suerte, puedes tener un 12% de Devil Deals, 75% de Angel Deals, y el juego te puede dar un Devil Deal por eso. Cosa bastante molesta si quieres las llaves de los Angel Deals para enfrentarte a Mega Satan, el jefe secreto. Bueno, supongo que para fans del género no es tan molesto, pero yo no juego mucho roguelikes por temas de que muchas cosas dependen de la aleatoriedad. Pero aún así me gusta el juego, mucho. The Binding of Isaac es muy divertido. Y lo es más si tienen una run rota. Pero eso es Rebirth. Pasemos ahora a la primera expansión, Afterbirth. Primero, este añadió un montón de ítems nuevos para quizás obtener en una run, sumado a enemigos y jefes nuevos, muchos siendo más difíciles que los originales en Rebirth. Otra cosa es que mejoraron las chances de obtener Angel Deals mediante las habitaciones de sacrificio, donde puedes dañarte para aumentar las chances hasta un 100%. O puede que no pase. Sí, es random. Si tienes mala suerte te puedes herir mucho y no aumentar la chance. Pero bueno, al menos con eso es más fácil que en Rebirth, además de añadir mejores objetos que puedes recibir ahí. Siguiente, Grid Mode. Un modo nuevo donde el objetivo es derrotar a hordas de enemigos para ganar monedas y conseguir upgrades en la tienda, para hacerte más fuerte, bajar al siguiente piso y repetir. Es muy divertido, me gusta mucho Grid Mode. Sí, pueden salirte maldiciones en Grid Mode también, maravilloso. Este modo posee su jefe final propio, Ultra Grid, un jefe muy bueno. Luego los niveles. En Rebirth las habitaciones eran cuadradas, normales o grandes. En Afterbirth añadieron habitaciones alargadas en forma de L y pequeñas, dándole más variedad al level design. Lo único que detesto son las habitaciones pequeñas. Sí, hagan aparecer 4 o 5 enemigos aquí con poco espacio para esquivar, lo detesto. Imaginen juegan una run con Judas y su primera habitación es esta. Es una muerte instantánea al principio de tu run. O sea, por favor, puedes incluso tener peleas con jefes aquí. La wea incómoda por la chucha. Finalmente, lo principal de Afterbirth, Hush. Un jefe al cual puedes acceder al vencer a Eclipse antes de 30 minutos. Me encanta el diseño de este jefe. Es básicamente como Blue Baby en The Chess, representando el cuerpo de Isaac asfixiándose por la falta de aire. También me agrada su combate. Es un bullet hell en todo aspecto, pero uno divertido.
Solo dos cosas que no me gustan: que se meta en el suelo a veces sin poder herirlo, porque eso es divertido, y que posea una armadura. Esa mecánica también la posee Ultra Grid y Delirium en Afterbirth Plus. A nivel básico, si tienes un ataque muy alto, estos jefes reciben menos daño para balancearlos y que no sea tan fácil si llegas a tener una build rota. Pero no creo funcione tan bien. Con una build rota igual puedes tener una batalla fácil. Esta mecánica siento jode más cuando tienes una build ok, porque con esa armadura del jefe el combate es más largo de lo normal. Personalmente la quitaría. En general, una muy buena expansión. Tengo mis quejas como las que mencioné antes, sumado a que al salir habían varios bugs, parece porque hubo crunch al sacar este DLC, pero al menos arreglaron esas cosas con el tiempo. Y también The Keeper, uno de los personajes nuevos de Afterbirth junto con Lilith. Ella es un personaje divertido, aunque muchos la odian, no sé por qué. Pero The Keeper, fácilmente el peor personaje del juego. No es rápido, posee harto tier delay debido a su triple shot por defecto, su sistema de salud basado en monedas, en no poder tomar casi nunca Devil Deals por su máximo de 2 monedas de vida. Recibir una patada en la ingle es menos doloroso que usar a este personaje. Lo entiendo, es un personaje hecho para tener un reto. Blue Baby y The Lost cumplen eso perfectamente. Son difíciles de usar, pero son divertidos. Bueno, The Lost no lo era antes, pero en Afterbirth sí por tener ahora Holy Mantle. Debido a que poseen debilidades, pero también puntos a favor buenos. The Keeper los tiene, pero no son suficientes. Es difícil de usar y no es divertido de jugar. Escuché que lo mejorarán en Repentance. Eso lo veremos próximamente. Pero sí, una genial expansión en general. Ahora le toca el turno a Afterbirth Plus. Primero, al igual que antes, más enemigos, más jefes, más ítems, cool. De hecho, los Angel Deals ahora poseen ítems muy buenos, haciéndolos muy útiles. Sigo pensando que los Devil Deals son mejores por lo fácil que es que aparezcan, pero al menos ahora la balanza está mejor hecha. Siguiente, Greedier Mode. Es básicamente el Grid Mode pero más difícil, al punto de lo mal hecho. Menos monedas y las hordas de enemigos se crean más rápido, llegando a niveles estúpidos ya en el útero. Es pura dificultad artificial. Lo bueno de este modo es su nuevo jefe final, Ultra Greedier. Sí, puede llegar a ser molesta al principio, pero si mantienes distancia no es grave. Me gusta más Ultra Grid, pero Ultra Greedier encuentro sigue siendo un buen jefe. En cuanto a enemigos nuevos, hay dos que eran bastante infames cuando el DLC salió. Estas estatuas que solían estar en grandes cantidades, y los portales que crean enemigos infinitamente. Te topas en una habitación con dos de estas y podías darte por muerto si no tenías una buena build. Sí, aquí es cuando el juego se empezaría a volver más difícil, y en ciertas áreas no en el buen sentido, especialmente cuando esos portales en pisos avanzados podían crear jefes. You can spawn haunts with a portal? Oh my god! Yeah, this is totally reasonable. These portals? No, nothing wrong with these. Fucking sign me up for just spawning bosses every 5 seconds. Menos mal nerfearon estas cosas al tiempo después, dándole un límite a los portales, que no crearan jefes y creo hacen aparecer enemigos con menor frecuencia. Aleluya. Por último, The Void, el área final del juego. Tienes un 100% de chance de ir a esta área al vencer a Hush, y puede que te aparezca el portal al vencer a otros jefes. The Void es básicamente un piso grande con varios jefes, y las habitaciones son de varios pisos mezclados. No es muy coherente a simple vista pasar del sótano a la catedral, pero The Void representa sus últimos momentos de vida que Isaac tiene sufriendo delirios. Por eso es que la conexión de las habitaciones aquí no tiene sentido. Aunque creo podrían haber hecho algo un poco más creativo, como esta imagen de aquí, con habitaciones que son assets mezclados de varios pisos. Creo que se vería más cool así.
Y para acabar, el jefe final de Afterbirth Plus y del juego, Delirium. Es sumamente cool en concepto, un jefe que simboliza la luz que alguien ve al final del túnel, teniendo flashbacks de su vida. Por eso este se convierte en todos los jefes que te has enfrentado en la run. Es genial, y no está bien hecho. Primero, odio su teletransportación. Sí, este jefe por los delirios finales de Isaac está bien que sea caótico, pero lo es tanto al punto del mal diseño. Estar moviéndote y que el maldito pueda aparecer casi bajo tus narices es una mierda. Eso se arreglaría si no te mueves tanto, excepto que Delirium es un bullet hell. Tienes que moverte constantemente para esquivar sus disparos. Además, Delirium se mueve y dispara cada vez más rápido, cuanto menos HP le queda, por lo cual a veces recibir daño es prácticamente imposible. Ah, sí, y ese efecto visual que puede ocurrir a veces en el combate. Sí, obstaculicemos la visión del jugador en una pelea así. Eso no es para nada malo. Por lo que escuché, Delirium era peor cuando salió Afterbirth Plus, debido a no estar tan bien programado. Un jefe que es decepcionante, derechamente. No vayan a The Void a menos que tengan una build OP. Hay cosas buenas en este DLC, los ítems, los booster packs, los personajes nuevos. Apollo es ok, pero The Forgotten es el más único del juego. Posee un ataque melee, tiene dos formas, hay objetos que interactúan de forma única con él. Oh, y puedes usar su caparazón para bloquear balas enemigas si lo usas bien. De los más divertidos del juego si sabes usarlo. Es solo que Afterbirth Plus posee muchas cosas no muy buenas. Comparado con el DLC anterior sale perdiendo mucho. Sí, añadió herramientas para que los usuarios crearan mods con Steam Workshop, pero al parecer son muy limitadas, haciendo que crear mods complejos no sea una tarea muy divertida según la gente que hace estos. Aprecio que arreglaran cosas de Afterbirth Plus con el tiempo, pero aún así esta expansión siento que es decepcionante. Entonces, ¿cómo nos queda The Binding of Isaac, Rebirth y sus expansiones? Es un muy buen juego, con un valor rejugable enorme y adictivo. Si son fans del género, es recomendado. Creo lo mejor es jugar primero Rebirth, y si les gusta, vayan por Afterbirth y luego Afterbirth Plus. Aún así, creo hay elementos de este juego y expansiones que podrían arreglar o hacer mejor. Y de eso se tratará el siguiente video, The Binding of Isaac Repentance, el último DLC que saldrá este 31 de marzo, y revisaremos en el futuro. Si jugaron The Binding of Isaac, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.